Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bueno, es un placer estar con ustedes, aunque no físicamente, pero pues es un placer el poder estar interactuando de esta manera. La finalidad de hacer esta clase es porque en la televisión te llevan muy rápido, en la televisión te están llevando demasiado a prisa. ¿Qué significa? Que hay temas que probablemente tú no hayas comprendido bien y nos estamos quedando con algunas dudas. Entonces, es mi interés el que tú puedas salir con con la mejor educación posible. Entonces vamos a tratar de que esas dudas que han quedado sean disipadas a través de algunas breves clases. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, durante las semanas pasadas hemos visto algunos temas que quiero recapitular. El tema principal se llama el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Una vez que nosotros partimos de este tema en global, podemos entender todos los demás temas que se van a ir desglosando de él. Y lo que nosotros tenemos que entender de este tema es, uno, que sepamos definir qué es el movimiento, que nosotros entendamos los diferentes tipos de movimientos, que nosotros podamos analizar estos movimientos, que los identifiquemos y sobre todo, cuando se trate de realizar algún problema, que tú lo puedas resolver. Entonces, en la televisión te van llevando tema tras tema, tras tema, tras tema, tras tema, y está bien. El problema es que te vas quedando con algunas dudas. Entonces, vamos a tratar de disiparlas en esta clase. Vamos a tratar de cuadrarnos a unos 40 minutos más o menos, y lo que alcancemos a ver, y posteriormente grabamos otros 40 minutos, y bueno, pues así nos vamos a ir. Entonces, vamos a estar tomando los tiempos para que todo esto salga lo mejor posible. Chicos, y cualquier duda, por favor, me la pueden escribir. Algo que no deben de olvidarse, por favor, hagan sus actividades en la plataforma de Classroom, realícenla, chicos. No lo echen a saco roto, ay, pues es que yo ya estoy viendo la televisión y no va a pasar nada. Lo que no queremos es que haya reprobados. Pero si tú a mí no me entregas actividades, pues ¿cómo te califico? ¿Qué te evalúo? ¿Qué te tomo en cuenta? Entonces va a ser muy difícil para cuando tengamos que entregar una calificación. Entonces yo te pediría, por favor, que te pongas a trabajar, ¿sale? No me gusta que me manden actividades a través del celular. ¿Por qué? Porque me saturan el dispositivo. O sea, no solamente te tengo a ti como alumno, sino tengo 3 grupos de alumnos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un solo día me van a saturar el celular. Entonces, por eso es que no quiero que me manden actividades a través del celular. Ya veríamos alguna estrategia, para cuando regresemos, a lo mejor para estarte revisando todas las actividades que no tengas, ¿vale? O que no se te hayan calificado, pero la idea es que trabajes a través de la plataforma Classroom, ¿ok? El grupo de WhatsApp es solamente eso, es un grupo de WhatsApp, no está siendo una plataforma educativa. ¿Qué significa? Que tú puedes textear con alguien sin ningún problema, le puedes mandar emojis o lo que tú quieras, o pueden tener una conversación, pero realmente no es una plataforma educativa. Algunos de ustedes la están haciendo así, de esa manera, que parezca ser una plataforma educativa, cuando realmente no lo es. ¿Sale? No podemos mantener un registro exacto de cada uno de ustedes. Y el problema más grande es que el dispositivo se satura. Entonces, una vez más, chicos, la plataforma de WhatsApp solamente va a ser para comunicados, para mensajes, así como lo estamos haciendo el pase de lista, esos pequeños detalles, pero en realidad no es una plataforma educativa. Entonces, la plataforma educativa es la que estamos manejando a través de la cuenta de Classroom. Ahora, en esta ocasión te quiero pedir, por favor, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero ahora te lo quiero volver a repetir. Saca una cuenta a tu nombre, haz un correo electrónico a tu nombre. No me pongas Ghost the Rider, por ejemplo, porque yo no sé quién sea. No me pongas a lo mejor no sé, el fantasma, o no me pongas el zodiaco tal, o cosas así. No, 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 no. Solamente que sea tu nombre, tu apellido y listo.
¿vale? Para mí va a ser más fácil poderte ubicar por tu nombre y tu apellido. De hecho, pues así tus papás decidieron llamarte, pues es con una finalidad. Entonces, chicos, les suplico, por favor, saquen una cuenta, eliminen ese correo que me están mandando con estos seudónimos y haz uno donde tenga tu nombre, porque ahorita se va a venir una primera evaluación y en esta primera evaluación, ¿a quién voy a calificar? No voy a calificar ni a tu papá ni a tu mamá, te voy a evaluar a ti. Entonces yo necesito saber quién eres y cómo te llamas. Así es que por favor te pediría yo que canceles el que ya tienes y simple y sencillamente te pongas con tu nombre correcto. Esto es para que cuando tenga yo que calificar no tenga que andar preguntando en las plataformas. Otra de las cosas que he encontrado es que dentro de la plataforma vamos a pensar que estás trabajando muy bien y no hay problema en ese sentido, pero te registraste con tus datos tú. Aparte se registró su papá, aparte se registró su mamá. Entonces tengo 2 o hasta 3 correos de algunos dentro de la misma plataforma. Elimínenlo también, por favor. No caigamos en esa situación, más que nada para evitar el que la calificación esté 2 o 3 o hasta más veces dentro del grupo. También, por favor, no. Entonces, si ese es tu caso, también elimina todos los demás correos y solamente quédate con uno, con el que tú vas a trabajar. Tus papás pueden estar en los grupos de WhatsApp sin ningún problema, tú puedes estar en los grupos de WhatsApp sin ningún problema. Ahí a mí no me afecta, ¿sale? No pasa nada, pero para efecto de la lista, pues sí es un problema para mí, porque cuando yo haciendo calificaciones vamos a pensar, tú trabajaste con tu correo y tienes todas tus actividades y están completadas, pero a lo mejor con el correo de tu mamá tienes 2 o con el correo de tu papá tienes una, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cómo poner la calificación? Además de que se presta para malas interpretaciones, el alumno es usted, no su papá. Entonces, por favor, les suplico que esos pequeños cambios los hagamos a la mayor brevedad posible. ¿Sale? Esto es para evitar que en el primer examen, que ya está próximo, tal vez máximo estamos a 18, probablemente a finales de este mes, yo creo que estaríamos teniendo un primer examen, ¿sale? Y la idea es evitar esos pequeños contratiempos. Bueno, vamos a comenzar definiendo, chicos, entonces, ¿qué es el movimiento? Bueno, hay 3 preguntas, antes de esto, hay 3 preguntas que siempre yo le realizo a mis alumnos. La primera, ¿qué es el movimiento? La segunda, ¿cómo sabemos que algo se mueve? Y la tercera, ¿todos los cuerpos tienen movimiento? Son 3 preguntas claves que vamos a estar resolviendo a lo largo de todos estos temas para que tú puedas entender la diferencia, ¿sí?, que existe entre los diferentes tipos de movimientos. ¿Ok? Lo vamos a estar viendo conforme pasan los días. Pero bueno, Galileo Galilei decía que donde todos los sentidos fallan, es ahí donde debe de ingresar la razón. ¿Qué significa? No nos dejemos guiar por lo que aparentemente percibimos, sino más que nada hay que razonarlo. ¿Listo? Entonces, comenzamos definiendo ahora sí qué es el movimiento. El movimiento es todo cambio de lugar o de posición de un cuerpo en un espacio determinado. Todo cambio que ocurra de un cuerpo en un espacio determinado. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo, vamos a sacar una figurita de las que tengo aquí. Perdón, pero es que aquí trabajo a veces con pequeños o con personas que tienen problemitas de salud y por eso los tengo, ¿no? Pero bueno, este es un objeto. Este objeto va a tener una forma definida, una masa definida, va a tener un lugar en el espacio. El espacio va a ser el lugar donde se encuentra físicamente en ese momento, ¿sí? Y si hablamos a nivel del universo, todos tenemos un espacio en el universo. Entonces quedamos que movimiento es el cambio de lugar de un punto a otro de un objeto. Ahí estamos realizando ya un movimiento.
¿vale? Cambiamos del movimiento A al movimiento B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al recorrerlo hubo un movimiento, ¿sale? Este objeto cambió de posición en el espacio que ocupaba originalmente, que era aquí, ahora está pasando para acá. A eso se le llama movimiento. Y bueno, ¿qué es un cuerpo? Cuerpo es una determinada porción de materia que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, esto es el cuerpo, ¿sí? Esto es el cuerpo, el libro es el cuerpo, las tarjetas es el cuerpo, el calendario, la computadora, y es la porción determinada de materia que hay aquí, ¿vale? El mismo que ocupa un lugar en el espacio. Listo. ¿Y qué es un fenómeno? Bueno, pues un fenómeno es cualquier manifestación física que se pueda observar, que se pueda medir, que se pueda cuantificar y sobre todo que podamos nosotros comprobar. En física es bien importante que todo lo que nosotros tengamos a la mano lo podamos medir, lo podamos pesar, lo podamos cuantificar. Y si es un fenómeno que aparentemente no tiene explicación, que nosotros lo podamos replicar en un laboratorio. Todo, absolutamente todo se rige bajo las leyes de la física. No hay nada que salga de este punto. ¿Ok? Bien, habiendo aclarado estos sencillos conceptos, va a ser un poquito más fácil hablar acerca del movimiento. Bueno, ahora vamos a intentar responder una de las preguntas. ¿Todos los cuerpos, chicos, creen ustedes que tengan movimiento? Por ejemplo, que esta figurita que yo la dejé aquí tenga movimiento, aunque yo no vea que se mueva. Por ejemplo, el marcador, yo lo empujo y yo estoy viendo que aquí se mueve. Entonces aquí yo puedo decir que este marcador sí tiene movimiento, porque yo lo estoy haciendo que él se mueva. Pero ese otro objeto tiene movimiento por sí solo, yo lo acabo ya de dejar, tiene movimiento por sí solo. ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿No? Me gustaría que me hagas algunos comentarios después al final del video para que yo sepa cuáles son, para que yo tenga una idea cuál es tu forma de pensamiento. Pero este cuerpo, aunque yo lo deje aquí y yo no vea físicamente que se está moviendo, yo te puedo decir que todos los cuerpos, todos los objetos tienen movimiento. Ahora, ¿por qué tienen movimiento si yo no veo que se está moviendo? ¿Qué es lo que decía Galileo Galilei? En donde tus sentidos fallan es donde debe de entrar la razón. ¿Qué es lo que nos trataba de decir? Físicamente mi sentido de la vista no está observando que este cuerpo se esté moviendo, pero no significa que no tenga movimiento. Hay que recordar los estados de agregación de la materia. Existe sólido, existe líquido y existe gas. ¿Vale? ¿En dónde se encuentran los agregados de una materia más unidos? En el estado sólido. Si nosotros ponemos varias figuras, vamos a suponer que todos ellos son los átomos que va a haber dentro de un cuerpo. Si nosotros los pusiéramos, ¿sí?, y los dejáramos juntos todos como un agregado en general, los dejamos todos juntos, cada uno de estos, si nosotros los separamos, es una molécula. Cuando las juntamos las moléculas, van a formar una figura, la figura determinada que va a dar parte a un cuerpo. Pero estos átomos, aunque yo no vea que se está moviendo el cuerpo de manera externa, que habíamos quedado que es este, pero lo vamos a poner aquí para el ejemplo, ¿sí? Todos estos están chocando entre sí, ¿sale? Siempre están chocando entre sí. ¿Ok? Entonces, este objeto físicamente, de manera externa, no tiene movimiento, pero a manera interna, ¿sí?, a través de sus átomos, a través de sus moléculas, sí hay un movimiento. Todo el tiempo hay un choque, hay una fricción. Dentro de ello se le conoce con el término de excitación. Más adelante lo vamos a estar viendo, pero bueno, la respuesta es si todos los cuerpos tienen movimiento, sí. Solo que no todos lo tienen de manera que yo pueda observarlos, ¿ok? Pero de manera interna siempre tienen un movimiento.
hay una cantidad de excitación que hay dentro de los cuerpos que siempre va a permitir que esto tenga un movimiento. ¿Ok? Ahora, en el término de fenómeno, cuando definimos un fenómeno dijimos que es cualquier manifestación física que yo pueda observar, que yo pueda medir, que yo pueda cuantificar, que yo pueda comprobar. Pero ¿cuántos tipos de fenómenos existen? Hay tres tipos de fenómenos: el fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno natural. ¿Cuáles son cada uno de ellos o cómo puedo identificarlos? ¿Sí? Un fenómeno físico es aquella donde la parte estructural no está cambiando, no está modificando, no está sufriendo cambio alguno, ¿sale? Pero sobre todo en su composición interna. Esto es un plástico. Antes de ser esta figura, es un plástico, ¿sí? Y siendo esta figura, sigue siendo un plástico. No importa la forma que adopte. ¿Sí me explico, chicos? Esto es un fenómeno físico. Todo cuerpo que no está sufriendo en su constitución un cambio, ¿sí? A nivel molecular, sigue siendo un plástico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso me refiero con un fenómeno físico. Todo lo que pase a este cuerpo no le está afectando porque sigue siendo un plástico. No importa ya la forma que adoptó. Por ejemplo, este también es un plástico, ¿sale? Pero a pesar de que tienen dos formas diferentes, su parte interna o molecular no me ha cambiado. ¿Estamos? Bueno, ese es el primer fenómeno, un fenómeno físico. Un fenómeno natural. El fenómeno natural es aquel que ocurre, pues bueno, válgame la redundancia, que ocurre de manera natural, ocurre en la naturaleza sin que el hombre intervenga. Por ejemplo, un fenómeno podría ser el agua, la lluvia, podría ser el sol, podría ser el aire, podría ser la tierra. O sea, todos estos tipos de fenómenos que ocurren en la naturaleza y que el hombre no tiene que ver ahí nada. ¿Sí les queda claro? Ahí puede haber ya diferentes tipos de fenómenos, ¿vale? Algunos fenómenos, por ejemplo el agua es benéfica, ¿no? Necesitamos que esté lloviendo constantemente, pues para que las plantas tengan un mejor desarrollo, crezcan bien, crezcan sanas, no se estresen por falta de agua, ¿sale? Y obviamente a los productores en el campo, pues obviamente les funciona de maravilla. Pero un exceso de agua también es malo. Ahí ya podríamos hablar de un fenómeno, ¿sale? El agua siendo buena, siendo necesaria, también se puede convertir en un problema. Ahorita por el fenómeno natural que hubo en Cancún y todas esas zonas, Chetumal, ¿qué otro lugar hay por allá? Bueno, pues todas estas zonas se vieron afectadas. Hay un fenómeno natural que en teoría es bueno, pero al ser extremadamente más grande, entonces se convierte en algo negativo. Ahí ya hablamos del problema de un fenómeno natural, ¿sale? Y bueno, el fenómeno químico. Acuérdense que les había dicho que el fenómeno físico es que su estructura interna no estaba cambiando, sino que sigue siendo el mismo tipo de material, no importa la figura. Bueno, pues en el químico sí, en el químico ya va a cambiar tanto su estructura externa como su estructura molecular, ¿vale? Ahí es cuando ya formamos alguna sustancia que será, por ejemplo, si necesitamos hacer una aleación de metales, ya no es un metal en concreto, ya viene siendo un metal mezclado con otros metales. Por ejemplo, anteriormente el oro era natural, era puro, no había más agregados en el metal, pero últimamente los joyeros han ido degradando la cantidad de oro, también por el precio, por supuesto,
han ido degradando la cantidad de oro para un anillo. Lo que anteriormente era un anillo puro, que traían las personas, ¿sí? Era oro natural, con la figura del anillo. Hoy en día ya es el anillo con otras aleaciones. ¿Vale? A lo mejor lo hacen ver más bonito, a lo mejor lo hacen ver más brillante, y bueno, yo no digo que se vea mal, pero ya no es oro puro. Entonces ahí ya el oro ya se mezcló con otras sustancias para formar una nueva aleación y poder crear ese anillo. Ahí ya hubo un fenómeno químico, ya hay un cambio, ya no se puede identificar tan fácilmente cuándo es uno y cuándo es otro. Y ahí es cuando ustedes llevan, o sus papás, o ustedes van a comprar un anillo, que el joyero se pone su catalejo aquí en el ojito y que comienza a hacerle algunos cortes, agarra algunas soluciones y le comienza a poner, porque lo que observa es la reacción interna a nivel molecular de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y si cambia de color, si no cambia de color, es el grado de pureza que va a tener ese metal. No les interesan los otros metales, les interesa el metal que es el oro. ¿Vale? Entonces, este tipo de situaciones es lo que nosotros tendríamos que considerar cuando hablamos de la diferencia entre un fenómeno químico y un fenómeno físico. Aparentemente se parecen, pero no son iguales. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Bueno, pues yo espero que sí. Desafortunadamente no me puedo ya estar deteniendo tanto tiempo porque solamente es un pequeño repaso. ¿Sale? Hay, bueno, otro de los temas, este es de manera introductoria, de manera general, que es el movimiento, pero hay otro de los temas que tal vez no está quedando muy claro y es necesario que nosotros, pues ahora sí lo podamos identificar, ¿sale? Y es el tema de cuándo podemos hablar de un desplazamiento y cuándo podemos hablar de un movimiento, ¿vale? Una distancia recorrida, una trayectoria. ¿Cuándo es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, vamos a intentar resolverlo de una manera muy sencilla. Yo espero que se pueda ver. Vamos a pasar este libro para acá. Ok. Vamos a suponer, vamos a guardar estas piezas y vamos a quedarnos con una. Bueno, vamos a suponer que este es un objeto, ¿vale? Y que este objeto va a tener que realizar un determinado movimiento para llegar de un punto a otro. No sé, vamos a suponer que este fuera el punto a donde tiene que llegar, ¿sale? Este objeto va a comenzar a realizar algún tipo de movimiento para llegar a ese punto. Aquí le vamos a denominar el punto A y aquí vamos a denominar el punto B. Siempre tenemos que tener nosotros referencias de los lugares. Más adelante vamos a hablar ahorita de esto, ¿sale? Pero siempre de un punto a un punto B. ¿Ok? Entonces, otra vez, el objeto tiene que recorrer, pero si observan, la primera figura que yo hice no es una línea recta. Otra vez, ¿vale? Yo estoy haciendo determinados movimientos y yo llego al punto. Igual llegué del punto A al punto B. Ahora, vamos a intentar hacer una figura con las otras, simulando el trayecto que hizo el objeto. ¿Sale? No sé, algo así. Simulando el trayecto que hizo el objeto hasta llegar al punto B. Quedamos que aquí es el punto A y acá es el punto B. Este tipo de movimiento que está haciendo lo lleva acá, está bien, pero ¿cómo se le conoce a este tipo de recorrido que está realizando? Se le conoce con el término de trayectoria o distancia, que es el punto que está recorriendo. ¿Sale? Pero hay otro movimiento que para mí es mucho más sencillo, es mucho más fácil, y a lo mejor como soy un poquito más flojito, a mí no me gusta caminar mucho, pues entonces yo hago un recorrido muy diferente. Realizo una línea recta del punto A al punto B.
¿sale? Y de igual manera estoy estoy recorriendo una cierta distancia, pero ahora lo estoy haciendo en una línea recta. A esto se le va a conocer como desplazamiento. Desplazamiento del punto A, desplazamiento al punto B. Espero que esto les quede más claro, porque cuando comencemos a ver vectores, lo vamos a estar viendo, y ustedes tendrán que aprender a graficar, hacerme figuras y demás. Entonces, del punto A al punto B, en una línea recta, hablamos de un desplazamiento. Y el desplazamiento siempre será más rápido y es una distancia más corta de aquí a acá. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Pero, entonces, otra vez, quedamos, desplazamiento siempre será en una línea recta. Esa es la clave. Desplazamiento siempre será en una línea recta. ¿Vale? Y la distancia recorrida no siempre es la más rápida, no siempre es la más fácil, pero igual también me lleva de un punto A a un punto B, pero ya hice como un zigzag para llegar. Ahora, esto no es más rápido, ¿vale? Puede ser que me tarde un poco más, aunque también llego. Eso ya va a depender para las personas si les gusta caminar mucho, si no les gusta caminar, ¿vale? Como en mi caso, o simple y sencillamente porque el trayecto que tienen que realizar no les permite hacer otro más que ese tipo de movimiento. ¿Sale? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Bueno, yo espero que sí. Vamos a trasladarnos a el pizarrón para que podamos ver cómo queda. ¿Vale? Bien, creo que aquí se puede ver bien. Vamos a graficar lo que les había comentado hace rato. El desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Quedamos que es de un punto a un punto B. Y quedamos que siempre va a ser una línea recta. Entonces, si yo tengo una figura aquí y yo tengo otra figura acá, mi desplazamiento será en una línea recta. Si yo la segunda figura la tuviera aquí, mi desplazamiento será en una línea recta. Y si yo tuviera mi tercera figura aquí, mi desplazamiento será una línea recta. Es decir, el lugar más próximo y más rápido siempre para recorrer un punto es desplazarse del punto A al punto B. Pero la distancia recorrida es muy diferente. Entonces, si yo tuviera, en este caso, igual el punto A y el punto B, y yo necesito moverme, puede ser que aquí esté el punto A y puede ser que aquí esté el punto B, pero probablemente yo haga esto. Y de igual manera llego del punto A al punto B. ¿Vale? Esta es una distancia que está recorriendo, pero si observan no la está haciendo en línea recta. ¿Vale? Puede hacer diferentes figuras. Ahora, si nosotros pusiéramos, vamos a ver un ejemplo de la diferencia. ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos una figura. ¿Vale? Pero yo necesito llegar a la figura de un punto A un punto B. Si nosotros a esta figura le ponemos más datos, vamos a pensar que aquí fuera 5. Como esta cara y esta cara se parecen, lo más probable es que aquí tenga 5. Vamos a ponerle 5 centímetros. ¿Vale? Y esta cara la vamos a poner a lo mejor, bueno, para que se vea diferente, la vamos a leer un poquito. Para que no se vea. Entonces vamos a cambiarla aquí a unos 8 mejor. Unos 8 centímetros, como esta cara se ve más pequeña, a lo mejor tiene 5 centímetros. Y por default, la otra cara también tiene, ¿cuánto? 5 centímetros. Entonces, vamos a suponer que algún vehículo
tiene que recorrer del punto A hasta el punto B. ¿Cuáles son las posibles soluciones que esto pueda llegar a tener? Bueno, podemos poner solución 1, que indica que puede hacer el recorrido mucho más largo, que es de aquí hacia acá, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá hasta llegar al punto B. Si nosotros lo vemos así, sería estar recorriendo 8 más 5 más 8. En total está recorriendo 21 centímetros.